La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia, ubicada en la carrera 32, número 1442 del barrio Cristóbal Colón, te invita a escuchar el siguiente mensaje. Bueno, buenos días, nuevamente con ustedes. Dios me les bendiga grandemente, abundantemente. Después de estos 3 días nuevamente pues de fiestas, entre comillas, de descanso para muchos, ¿cierto? Sábado, domingo, lunes, bueno, seguimos. Dios sigue siendo fiel a su palabra. Dice que cada día son nuevas sus misericordias. Él está con nosotros. Ha prometido no dejarnos, no desampararnos, y estamos viendo cómo cada día Él extiende esa misericordia, ¿sí? Pero recuerden también, ¿cierto?, que no debemos de ignorar que aunque su misericordia dura, ¿cierto?, también habla de que un día, como Dios bueno pero justo también, tendrá que llamar a cuentas, mis amados, y ese tiempo está cerca, ¿sí? Por la Escritura, por la Biblia, nos damos cuenta de que esos tiempos ya están cercanos. Vamos a seguir pues con el discipulado, tema el ayuno, mis amados. Ya estuvimos hablando acerca de la oración del Padre Nuestro, acerca de la oración intercesora, ¿cierto? Que debemos de pedir, ¿cierto? Por las personas, debemos de orar por los que no piden, por lo que no saben orar, ¿cierto? La oración intercesora se lleva a cabo de una persona por otra o por otras y por situaciones varias. Entonces vamos ya a empezar el tiempo de lo que es el tema del ayuno. Esto va a clarificar a algunos, ¿cierto?, acerca de lo que es el ayuno bíblico, ¿sí? Diferente a las ayunas, cuando la persona le dicen venga y se hace un examen, va al médico, pero tienes que ir en ayunas. Ahí es donde usted se va a dar cuenta de, digamos, esta influencia que trae sobre la sangre el alimentarse con algo. Y precisamente fue Adán y Eva, cuando Eva toma, dice la Escritura, del fruto prohibido, que primero hubo un pecado de desobediencia con Dios, ¿cierto? Pero también viene la influencia en el cuerpo de la persona, porque en la sangre, porque al tomar un alimento su sangre se contaminó. Por eso usted, ¿cierto?, es testigo de que si le ha tocado ir alguna vez al médico y le han dicho véngase por favor en ayunas, es porque si usted come algo, en el examen de sangre le va a salir, ¿cierto?, la distorsión del resultado por causa del alimento que posiblemente consumió. Entonces vamos a leer un poco. El término griego para ayuno es nesteia, que significa abstinencia, ¿sí? Es abstenerse de todo aquello que satisfaga al ser humano, ¿sí? No solo es el alimento, sino también todo tipo de actividad o todo tipo de actividades que sean del deseo humano, ¿sí? Nos negamos a nosotros mismos. En el tiempo de lo que es el ayuno, lo que hace la persona es limitar, digamos, esos deseos o digamos esas necesidades de la carne, ¿cierto?, para dedicarse a llenarse de la parte espiritual. Recuerden lo que dice el Señor: no solamente de pan vivirá el hombre, lo que quiere decir que aunque es necesario el pan, no solamente de eso se va a alimentar el hombre, también debemos de alimentar nuestra parte espiritual. ¿Cuál es el propósito de un ayuno? O sea, ¿para qué una persona ayuna? Porque la idea que algunos de pronto llegamos a entender o hemos dado a entender equivocadamente es que por el ayuno Dios va a mover la mano, ¿cierto? Y no es eso lo que se busca, porque entonces sería una forma como decir: Dios, venga, que yo estoy haciendo esto, entonces usted haga lo otro que le toca. Y no funciona así con Dios, ¿sí? Ese propósito es buscar la presencia de Dios y tener tiempo de comunión con Él, ¿sí? Vamos a verificar algunos pasajes que nos hablan al respecto, ¿cierto? Vamos a ver el libro de Joel. Vamos a mirar qué dice en el libro de Joel acerca de la hora del ayuno, ¿sí? Joel capítulo 2, versículos 12 y 13. Mire lo que dice el versículo 12 y 13.
Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, lo que les empecé diciendo cuando comenzamos esta exposición, ¿cierto? Mire que Él es tardo para la ira, ¿sí? Y grande misericordia, y que se duele del castigo, ¿sí? El hecho de que Él sea tardo para la ira no quiere decir que no la va a aplicar. Él debe, por justo que es, debe aplicar la justicia también. Entonces dice, por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón y con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque el verdadero ayuno es el que se lleva a cabo, ¿cierto? Cuando la persona lo está haciendo de corazón, pero no tiene la necesidad o no quiere, pues, como digamos, la aprobación, ¿cierto? O el aplausito de la gente. ¡Ay, está ayunando! No, no funciona con Dios. El ayuno debe ser algo personal, ¿cierto? Y desde luego que se presentan esos casos donde una persona le puede comentar al otro porque son personas espirituales que me explico, de pronto le llegó a su casa y ve, te traje algo para que te comieras esto, bueno, me lo como ahorita, no, comételo ya, ¿sí? Entonces la persona en última de pronto le dice, no, es que estamos ayunando, pero no lo hace con el fin de que la otra persona se dé cuenta, wow, está ayunando, no. El propósito simplemente es dar a conocer porque es una persona que está en el mismo mover del espíritu, pero no se hace, digamos, con el ánimo, ¿cierto? De que, uy, vean que yo sí ayuno, ¿cierto? No, con Dios no funciona así, mis amados. Simplemente la Biblia dice que debemos de hacerlo como para Dios y normalmente en intimidad, ¿sí? Entonces, vamos a buscar Isaías 58 para más claridad acerca de esto que les estoy diciendo. El libro de Isaías, capítulo 58, donde habla del verdadero ayuno. Miren lo que dice la escritura acerca del ayuno de Dios, el que Dios coloca. Vuelvo y repito, no las ayunas no. O sea, no dejar de comer y ya, y creer que eso es ayuno, no. Se trata de meterse con Dios, ¿sí? Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía, ¿sí? Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciarás tu alma, ¿sí? Saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serán como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. Esta es la recompensa a un ayuno de corazón. Porque miren lo que estaba pasando, ¿sí? Miren lo que estaba pasando. Porque él dice y llama la atención de cómo estaba ayunando la gente. Capítulo 58, versículo 1. Clama a voz en cuello y no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Miren lo que dice. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Porque dicen, ayunamos, oiga pues, y no hiciste caso, lo que les dije en un principio. Señor, pero es que yo ayuné, entonces respóndame. No funciona así. El propósito del ayuno, mi amado, es menguar, ¿sí? Es menguar, digamos, a lo que son los deseos de la carne. En un principio, cuando una persona ayuna, lo está haciendo con el interés de golpear la carne, ¿sí?
en lo que son sus deseos y pasiones. Voy a explicar esto más claro, ¿sí? Las grandes bendiciones de Dios, por ejemplo, lo que era la vida eterna, cuando ustedes se van y yo me voy a la Biblia, nos damos cuenta que se perdió, ¿sí? El lugar en el huerto del Edén, ¿por causa de qué? De las viandas. La Biblia lo habla por el deseo, ¿cierto? O el señorío del alimento sobre el deseo de la persona. Porque Dios le había dicho a Eva, con que el Señor le dijo, perdón, que de todo árbol podían comer menos del árbol del fruto del bien y del mal, ¿cierto? Entonces, si usted cae en cuenta, se perdió la salvación por la desobediencia, pero por el deseo de probar algo, de comer algo, ¿sí? Entonces, por eso, como estrategia, el ayuno tiene como propósito el que yo mengue, a mis deseos, a mis pasiones, a lo que a la carne le gusta, por ejemplo, el alimento. Si yo soy capaz de decirle no a la comida voluntariamente, a cualquier cosa normalmente le puedo llegar a decir que no también. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, tenemos el caso de Esaú y de Jacob, su hermano, ¿sí? ¿Por qué pierde Esaú la primogenitura? ¿Sí? Porque llegó con hambre y dice que Jacob estaba preparando un guisado muy, muy bueno, muy, muy rico, y simplemente le dijo, dame de comer porque es que yo tengo mucha hambre, ¿cierto? Entonces mire lo que hizo Jacob, que quiere decir su nombre, engañador. En ese momento le dijo, listo, yo te lo doy a cambio de la primogenitura. Y él le dijo, pues yo me voy a morir algún día, entonces yo lo que tengo hambre es en este momento, tengo hambre. Y miren, perdió la primogenitura, ¿por qué? Por el deseo de la comida, ¿sí? Por eso, cuando Jesús, ¿sí? Está también en el tiempo del desierto, donde el Espíritu Santo lo lleva para que él ayune. ¿Cuál es la primera tentación que le coloca el maligno? Dice la Escritura, perdón, ¿cierto? Le dice, di a estas piedras que se conviertan en pan, ¿sí? Porque tú eres el Hijo de Dios, entonces diles y comes, ¿cierto? Porque tienes hambre. Y mire que el Señor en esa sí no cayó, ¿sí? Entonces, mis amados, la comida, ¿cierto?, esclaviza. Dice, el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el espíritu. Entonces, la persona cuando es esclava del vientre, cuando es esclava normalmente del vientre, cuando una persona come desaforadamente y es lo que llamamos glotón, tiende también a ser esclava de las pasiones. Tiende a ser una persona esclava, ¿sí?, de los deseos de la carne. Entonces, por eso Dios permite en la Escritura que el ayuno sea, digamos, una estrategia para vencer esos deseos. En un principio, el ayuno no es lo que va a solucionar el problema de un familiar que no conoce a Dios, que ayuné por mi familiar. No, se ayuna es para que la gracia de Dios repose sobre mí, para que yo me llene de Dios y pueda entender o pueda discernir lo que Dios quiere, por ejemplo, comunicarme, ¿cierto? O a través de mí comunicarle a otras personas, como lo hizo la reina Esther, que dice la Biblia que ella le pidió a todos, ¿sí?, a todo su séquito, que estuvieran en ayuno. ¿Para qué? Porque ella iba a entrar delante de la presencia del rey, pero miren que ese ayuno no quitó el acta, ¿cierto?, o la orden que ya el rey había dado, ¿sí?, de destruir a todo lo que eran los judíos, ¿cierto?, en Susa y en todo ese imperio que tenía en ese momento, pues, este rey, ¿sí? Entonces, cuando nos vamos a la Escritura, nos damos cuenta que es para hallar gracia delante de el rey, ¿sí? Y eso es el ayuno, no es para forzar una respuesta, digamos, Dios favorece a mi familiar, no, es para que Dios simplemente me llene más de él, y por causa de que yo hablo con mi familiar o una circunstancia, pues Dios esté más en el asunto. ¿Por qué? Porque ellos lo estaban haciendo de esta manera. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso, ¿sí? O sea, como Dios mismo sentía que ellos ayunaban y era para decirle, pero es que ayunamos y no hiciste caso, o sea, nosotros somos los que te mandamos a ti, ¿sí? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto, ¿sí? Dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces, uno cuando ayuna, por ejemplo, es para limitar ya esa pasión,
esa emoción o ese deseo que lo quiere normalmente llevar a la perdición a uno. O sea, como estrategia contra los deseos de la carne está el decirle no a lo que más le gusta a la carne. Por eso el Señor dice, velad y orad, ¿sí? Para que no entréis en tentación. Es otra de las estrategias, la oración. Pero también el ayuno es una de las estrategias fuertes también. Por causa del tiempo vamos a dejarlo hasta ahí. Espero que sea de gran bendición esta información acerca de lo que es el ayuno. Mañana estaremos hablando acerca de más temas de lo que tiene que ver el propósito, para que ayunar, ejemplos de personajes bíblicos que ayunaron, tipos de ayuno, ¿sí? Vamos a estar viendo también clases de ayuno, etcétera. Espero que tengas un excelente día, que Dios te bendiga grandemente y muchas gracias pues por prestar tus oídos y tu vista para poder ser edificado. Dios te bendiga grandemente y la sangre de Cristo te guarda, te cubre y te protege. Que tengas un excelente día.